¿No sería mejor que lo haga de esta manera? En segundo lugar, estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo viene en este versículo para decirle a Timoteo lo que tú tienes que ser. ¿Qué tenía que ser Timoteo? Ejemplo, ¿en qué? En palabra. Ninguno tenga en poco, en poco. La palabra en aparece como 5 veces en este versículo, en. Poco tu cuestión, si no sé ejemplo de gente en palabra. Mire, en el griego no está, en su Biblia no está, pero en el griego, Pablo le da el énfasis a la palabra en. Aparece 5 veces. En palabra. En segundo lugar, en conducta. ¿Qué es la conducta? Tiene que ver con la integridad de una vida justa, piadosa. La conducta es el reflejo del corazón. Es el reflejo de los pensamientos. Es ahí donde manifestamos. Es el reflejo de las palabras. Cuando nos enojamos, ¿verdad? Cuando a veces estamos en desacuerdo, manifestamos nuestra conducta ahí. Y decimos, no, ¿quién es este para mandar? Y este que me manda a limpiar los bancos de la iglesia, a barrer los baños y esto. ¿Por qué no lo haces tú? Ahí salimos, Ahí afloran las palabras y las conductas, ¿no es cierto, pero estamos preparando esta conferencia, tú no has venido, te sientas ahí, bueno, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que ser ejemplo, hermano, en conducta. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos que reflejan la conducta del creyente. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo está diciendo que tenemos que despojarnos, La manera de vivir, está hablando de la conducta. La manera de vivir se refleja en cómo vivimos. Tito capítulo 2. La carta de Tito capítulo 2. Dice el versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Miren, aquí está lo que estamos diciendo, las dos cosas a la vez, De modo que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Y anote ahí 1 Pedro capítulo 1. Versículo 15, donde el apóstol Pedro habla de que tenemos que mantener la conducta delante del mundo en que vivimos. A propósito, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo es nuestra conducta en la sociedad en que estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra conducta en la familia, en el hogar, en tu escuela? ¿Manifestamos la diferencia nosotros? Ahí te van a ver, te van a medir, te van a estudiar, te van a criticar. Y tenemos que guardar la conducta, cuidar. Si queremos ser lo que debemos ser en Cristo, tenemos que cuidar nuestras palabras. En segundo lugar, tenemos que cuidar nuestra conducta. ¿Qué más? Dice Pablo que tiene que ser ejemplo en palabra, conducta y ¿qué más? Amor. La palabra amor que Pablo está usando acá es el amor de sacrificio, es el amor de sensibilidad, de sabiduría, de simpleza, de sensibilidad. Tenemos que manifestar ese amor en nuestra vida cristiana. Y tenemos que aprender a amarnos, a tolerarnos unos a otros. Por eso Pablo le dice, tenés que ser ejemplo, no solo en palabra, no solo en conducta, sino también en amor. Y anote ahí Juan capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesucristo está hablando allí a sus discípulos, después de haber lavado los pies sucios de Pedro, le dice, el mundo sabrá que somos de Él, ¿por qué? Por nuestro amor. El Señor Jesucristo dice que tenemos que amarnos unos a otros. Y el mundo, hay una canción que cantamos hace mucho tiempo que dice que por nuestro amor el mundo sabrá que somos de Él. Y si nos amamos, el mundo va a ver ese amor. Por eso tenemos que ser ejemplo también en amor. ¿En qué más?
Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor y en espíritu. Ahora, ¿de qué espíritu está hablando Pablo? Pablo no está hablando del Espíritu Santo. Pablo está hablando del espíritu como del alma del hombre. Habla del temperamento, de la disposición del hombre interior, que habla de la dinámica, de la disposición al servicio de Dios. Está hablando de ese hombre que quiere servir a Dios. Como el título que hemos leído, o de 2 Timoteo, cuando Pablo dice, aviva el don del fuego del Dios que está en ti. Es un hombre que está activo, es un hombre que tiene un espíritu, que está dispuesto a servir. Miren, Romanos capítulo 12. Vamos a ir, Romanos capítulo 12. Puede aclarar un poquito la idea de esta clase de espíritu que Dios quiere ver en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Qué dice? Ferviente en espíritu. Y la idea, hermano, es que nadie te tenga que mandar. Tenemos que ser ejemplo en espíritu. Que cuando alguien te diga, mira, ¿me puedes ayudar acá? Ahí estoy. ¿Qué necesita? Ahí voy. Hay que repartir folletos. Vamos a repartir folletos. Hay que hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Ese es el espíritu que Pablo quería en Timoteo. ¿Saben por qué? Porque Timoteo era un muchacho de temperamento pusilánime, medroso, callado, tímido. Y Pablo dice, Timoteo, tenés que ser ejemplo. ¿Saben por qué lo decía? Porque Pablo estaba cerca a partir de este mundo y quería que Timoteo se convierta en su representante, un hombre enérgico. El gran apóstol Pablo era un hombre de un espíritu fervoroso, un hombre que estaba dispuesto a enfrentar los embates de la vida, como la muerte, como los desafíos. Y tenemos que ser un hombre, un muchacho, un joven de espíritu fervoroso, dinámico, dispuesto, disponible. No que nos tengan que decir lo que tenemos que hacer. Aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ese es el espíritu. Y si tú quieres ser un ejemplo y quieres salir de esta conferencia mañana, tiene que ser un muchacho como Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo tiene que ser ejemplo. ¿En qué? En palabra. ¿En qué? En espíritu, en conducta, en amor. ¿Qué más? En fe.